Resumen lección 6. Entrenamiento 3. Maldiciones generacionales 1. Todo lo que hacemos, bueno o malo, afectará a nuestra descendencia para bien o para mal, según lo que hayamos hecho. Podemos heredar a nuestras siguientes generaciones bendición o maldición, dependiendo de las decisiones tomadas. La obediencia a Dios nos permitirá dejarles un legado espiritual de bendición. La desobediencia abre puertas a la maldición sobre nuestra vida y nuestra descendencia. Las maldiciones generacionales son el juicio que alcanza las siguientes generaciones debido al pecado, situaciones que se repiten en los descendientes de las personas que han abierto puertas a la maldad. La Biblia enseña que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Dios visita la maldad de los padres, cuando las personas son malvadas abriendo puertas de maldad, los hijos reciben las consecuencias de ello y no solamente los hijos. Los nietos, segunda generación, bisnietos, tercera generación, tataranietos, cuarta generación. Estas generaciones pasan a pagar las consecuencias debido a las puertas espirituales que abrieron a la maldad de sus antepasados, base para hablar de las maldiciones generacionales. Algunos expertos opinan que cada generación dura aproximadamente 40 años, las consecuencias de la maldad del hombre llegan a afectar hasta 160 años después. Padres abriendo puertas. Primera generación, 40 años, segunda generación, 80 años. Tercera generación, 120 años. Cuarta generación, 160 años. Cuarta generación. Tataranietos. Es posible que estos últimos no sepan cómo se llaman sus tatarabuelos, sin embargo, esto no los exenta de recibir las consecuencias por la apertura de puertas que se hicieron a la maldad, lo cual ocasiona que espíritus malos toman el derecho legal de afectar a los descendientes de quienes abrieron puertas. ¿Por qué derecho legal? Legal proviene de ley, si obedecemos a Dios su bendición vendrá sobre nosotros. Si decidimos desobedecerle, también las consecuencias nos alcanzarán, el enemigo reclamará y cobrará derecho de afectar nuestra vida, debido a que le abrimos puertas. Dios desea que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos, pero somos nosotros los que decidimos si vivimos en la bendición que Él desea darnos o abrimos puertas para que maldición entre en nuestra vida. Es como si Dios nos instruyera a no irnos por un camino porque ahí nos encontraremos con un león hambriento, Él nos advierte de muchas maneras que no lo hagamos, no podemos culpar a Dios. Él nos advirtió, nosotros decidimos hacer caso omiso. Dios es claro, no se vayan por ahí. La maldad de los padres es castigada en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, las puertas se abrieron por una autoridad, los padres, las consecuencias afectan a sus descendientes, ellos le dieron derecho legal al enemigo. Situaciones de evidencia de maldiciones generacionales. Las situaciones que dan evidencia que las maldiciones generacionales están presentes en la vida de una persona. Pueden presentarse de diferentes formas. Enfermedades, pobreza, locura, rompimientos familiares, entre otros. Hay algunos aspectos que pueden poner en manifiesto cuáles de las personas se encuentran bajo los efectos de alguna maldición. Veamos un ejemplo en la vida de Noé después del diluvio. Noé dio lugar a la obra de la carne de la borrachera, quedó postrado y desnudo en medio de su tienda. Uno de sus hijos, Cam, lo vio desnudo y fue y lo contó a sus hermanos. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo le había hecho, dijo: «Maldito sea Canaán. Siervos de siervos será a sus hermanos». Algunos estudios afirman que el asunto no fue de haber visto su desnudez simplemente, sino que se trató de una violación sexual. Sin embargo, no existe una seguridad firme al respecto, pero para que Noé haya maldecido a la descendencia de Cam, debió haber sido algo más que simplemente verlo desnudo. Quien vio a Noé fue su hijo Cam, hijo de Canaán. ¿Quién era Canaán? El versículo 22 dice que Cam era padre de Canaán, sin embargo, no era en sí un hijo físico que en ese momento estuviera ahí, pues acaban de salir del arca y la Biblia dice en Génesis 10:1 que a los hijos de Noé les nacieron hijos después del diluvio. Sin embargo, Noé dijo: «Maldito sea Canaán». Noé se estaba refiriendo a la descendencia de Cam, los cuales fueron conocidos como los cananeos.
Por lo regular encontramos en la Biblia que se identificaba a las familias por el nombre de su fundador, por ejemplo, los Rubenitas de las tribus de Rubén, los Jebusitas de Jebús, los Madianitas de Madián, aunque Canaán aparece en la lista de Génesis 10 como un hijo de Cam, podemos decir que a quien Noé maldijo fue a la descendencia de Cam, es decir a los cananeos. Cam fue el padre de los cananeos y Noé estaba profiriendo una maldición sobre la descendencia de Cam, este es Canaán o los cananeos. En este caso encontramos tres aspectos de la maldición. 1. La maldición por desobedecer principios que Dios ha establecido. En este caso Cam deshonró a su padre. 2. La maldición emitida por una persona con autoridad. En este caso Noé quien maldijo por medio de su boca a la descendencia de Cam. 3. La maldición generacional que la descendencia de Cam acarrearía por la transgresión de este último. Identificando las maldiciones. En Deuteronomio 28, 15, 68, encontramos una lista de consecuencias que vendrían sobre el pueblo de Israel si decidían tomar el camino de la desobediencia. Veamos algunas. Aquellas que afectan el trabajo y la economía. Las labores que realizan no tienen un resultado favorable en su vida. Este punto puede mostrarnos la pobreza extrema. Podemos ver que los países que abrieron puertas a la idolatría o al espiritismo pagan las consecuencias con situaciones de extrema pobreza, en donde ni alimento tienen a pesar de poseer grandes extensiones de terreno. Malformación o enfermedades generadas desde el vientre de la madre, dificultad para tener hijos e incluso esterilidad. Los hijos en maldición llegan a vivir situaciones que los llevan al homosexualismo o lesbianismo, pobreza extrema, dificultad para encontrar trabajo. También refiere a que el fruto o resultado de los negocios están bajo maldición y por lo tanto no le rinde, ni le dura, incluso si llega a tener muchas ventas no dura el dinero en sus manos. Situaciones como desastres, extorsiones y cosas que afectan sus negocios y llevan a la persona a vivir atribulada, provocándole la muerte prematura. Cielos de bronce está relacionado con no tener la bendición de Dios en nada de lo que emprendemos, y, por lo tanto, todo nos sale mal. Los negocios nunca pueden ir bien porque siempre hay alguien que lo roba o lo despoja. La persona puede tener un buen título profesional, incluso terminó sus estudios con excelentes calificaciones, pero simple y sencillamente no prospera. El buey es un animal de carga que representa el trabajo, pérdida de empleo constante, situaciones donde los despiden para contratar a otra persona, o dificultad para encontrar trabajo. El asno representa un medio de transporte, el cual siempre lo pierde. Las ovejas representan el fruto del trabajo, el cual la persona nunca lo puede ver si disfrutar. Las riquezas las disfrutará otro que te explota, oprime y se aprovecha de la situación, lo cual lleva a la persona a tener problemas fuertes en su mente, depresión, delirios y locura. Falta de prosperidad en la economía, pérdida de negocios, no rinde el dinero. El vino representa el gozo, esto quiere decir que no disfrutarás lo que haces. Las uvas pueden representar el fruto de tu trabajo, la persona no ve un resultado favorable en sus empresas o negocios. El ungüento puede hablarnos de la unción, la persona no puede disfrutar de la comunión con Dios, debido a que su trabajo lo absorbe todo el tiempo. La langosta representa al devorador que te roba la prosperidad y te impide avanzar en tus negocios, nunca tienes ganancias y cuando las hay, no las puedes disfrutar. Una vida llena de deudas. Hambre, pobreza, deudas, la servidumbre representa una vida llena de deudas. La Biblia dice que el que toma prestado es siervo de quien le presta, Proverbios 22, 7. En cuanto a las deudas le hacen perder todo a la persona hasta dejarla en las otras propiedades. Las que tienen que ver con la familia y el hogar. Cuando en la casa no hay bendición, además todo es un caos, división y fuertes problemas, también puede aplicar a que los viajes siempre son infructuosos, cada vez que la persona sale de viaje le va mal. Alguien se aprovecha de tu prometida y la viola, también podemos aplicarlo al hecho del engaño, infidelidad, o incluso el noviazgo, la persona no puede entablar un compromiso serio debido a que siempre una tercera persona se interpone en la relación. Puede ser asuntos de madres solteras, pérdida de patrimonios como casa y negocios, desintegración familiar, rebeldía, adicciones en los hijos, homosexualismo o lesbianismo, el padre fallece por lo que se está viviendo, y no haya qué hacer con la situación.
Desintegración familiar, y se refiere también a que los hijos serán cautivos de acciones, problemas legales, pandillas y situaciones semejantes. Problemas familiares fuertes en donde los miembros de la familia se llegan a odiar, al extremo de matarse unos a otros. Muerte colectiva. Desintegración familiar. Las que se manifiestan por medio de problemas mentales y emocionales. Problemas mentales. Ansiedad, depresión, delirios, y demás enfermedades de la mente. Las riquezas las disfrutarán otro que explota, oprime y se aprovecha de la situación, lo cual lleva a la persona a presentar alteraciones en su estado mental. La opresión está relacionada con cargas mentales que llevan a la persona al delirio, incluso al suicidio. Falta de paz, tristeza en el alma, insomnio, constante angustia y depresión. Las que son evidentes por medio de enfermedades. La tisis de tuberculosis. En el punto de la fiebre, algunas versiones traducen fiebres malignas, lo cual nos enseña que no es cualquier tipo de fiebre. En el punto de ardor, la versión de la Biblia textual segunda edición traduce como gangrena, cadáver sin sepultura, llagas, sarna, tumores, hemorroides y problemas de la piel, llagas en las piernas que han estado durante mucho tiempo, y familiares anteriores con el mismo problema. Evidencia de maldición generacional. Llagas por todo el cuerpo. Enfermedades y plagas, no escritas en el libro de la ley, hasta ser destruido. Enfermedades crónicas, en padres e hijos. Y enfermedades que no se conocían hasta entonces. Otras más. Humillaciones constantes. Toda una nación puede ser invadida por otra trayendo esclavitud. La esclavitud puede entenderse también como adicciones al alcohol, drogas u otras situaciones afines. Hay un refrán que dice, de tal palo, tal astilla, en donde se refieren a que lo mismo que era así el padre, lo es también el hijo. Una vida apartada de Dios, volviendo a las sendas antiguas de esclavitud, a situaciones de pecado que le son imposibles dejar. Por supuesto, no todas las llagas, enfermedades o situaciones como insomnio o falta de empleo, o algunas otras más que señalamos en este estudio, son causa de maldición. Cada caso debe examinarse a la luz de la revelación que el Espíritu Santo nos muestre. Estas cosas están a la vista en la actualidad. Las situaciones señaladas como evidencia de maldición, la gente las considera como normales. Desintegración familiar, adicciones, endeudamiento, enfermedades, pobreza, extorsiones, y otras más. Pero la Biblia asegura que son consecuencias de abrir puertas a la maldad. Es importante enfatizar que algunos de los estudios de las Escrituras consideran que estas maldiciones de Deuteronomio 28 ya no tienen vigencia, puesto que se encuentran en el antiguo pacto. Y con la venida de nuestro Señor Jesucristo, quedaron como algo del pasado, y ahora lo que impera es la gracia de nuestro Señor Jesús. Aunque estemos en el tiempo de la gracia, debemos entender el significado de gracia. Cristo es quien nos libera de la maldición. Estar fuera de su gracia nos hace estar expuestos a las consecuencias de la maldición. Basta darle un vistazo a Deuteronomio 28, 25, 68. La mayoría de esas maldiciones son visibles en la actualidad. Incluso pudimos haberlas vivido en nuestra vida pasada, o puede darse el caso que las estemos viviendo. Podemos observarlas en la vida de otros en situaciones como pobreza extrema, problemas con el alcohol, enfermedades hereditarias, familias dispersadas, entre otros. Hasta dichos se hacen de situaciones de tal palo, tal astilla, haciendo así referencia, así como son los padres son los hijos. Aunque la persona se esté congregando, si no ha quebrantado los efectos de la maldición, estos seguirán operando. El presente estudio no tiene el propósito de que si alguien descubre alguna de las maldiciones presentes en su vida le causen depresión, angustia, o tome una actitud de aislarse y negarlo. Ignorar el asunto no resolverá nada. El fin es darnos cuenta que en ocasiones estamos envueltos en situaciones espirituales, debido a que alguien abrió puertas, ya sea nosotros mismos, o nuestros antepasados, y no sabíamos que estábamos pagando dichas consecuencias. Después de detectar las puertas abiertas, es importante seguir las instrucciones que la palabra de Dios nos enseña para romperlas, con la ayuda del Espíritu Santo. Para detectar las maldiciones abiertas, es posible hacer un diagnóstico de nuestra vida personal. Para ello, podemos apoyarnos en la siguiente tabla, tomando en cuenta las siguientes indicaciones.
En la columna del lado izquierdo aparecen situaciones que estudiamos anteriormente, que pueden ser evidencias de maldición. Es importante aclarar que no podemos generalizar los casos. Por ejemplo, en el caso de la angustia, una persona puede estar viviendo un momento difícil y angustiarse, y eso no quiere decir que está bajo maldición. De igual forma, podemos señalar que no todas las enfermedades son efectos de maldición. Pero si la persona está viviendo todo el tiempo por angustia, por situaciones que se levantan constantemente contra ella, o las enfermedades que actualmente tiene, estuvieron presentes también a sus padres, es probable que esté viviendo los efectos de alguna maldición, que con la ayuda del Espíritu Santo se debe romper. En las columnas señaladas como A, B, C y D debes marcar con X según sea el caso. En la columna si la situación mencionada en el lado izquierdo la viste tú. En la columna B si aún la estás viendo. En la columna C si identificas que la vivieron tus padres. En la columna D si sabes que la vivieron tus abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. Emociones ABCD: angustia, depresión constante, temores con o sin motivo, pánico, pensamientos de muertes, fobias, tormento, presiones psicológicas, locura, turbación de espíritu, constante humillación por parte de otros, ansiedad, delirios. ¿Alguna otra? ¿Cuál? En la economía: víctima de despojos, extorsiones, fraudes, falta de prosperidad, ningún negocio que inicia prospera, números rojos en su economía, dificultad para conseguir empleo. Cuando inicia algo pareciera que los factores ambientales le son contrarios, los negocios no se logran. Deudas. Extranjeros te explotan. Pobreza extrema. Embargos y pérdidas de patrimonios. Problemas para solventar gastos básicos como la alimentación. ¿Alguna otra? Menciona cuál. En la familia: muerte colectiva de familiares, desintegración familiar, dificultad para encontrar una pareja o para casarse, rebeldía y adicciones. Rebeldía y adicciones en los hijos o cónyuge, pleitos y problemas familiares graves. Asesinato entre familiares. Adulterio. Divisiones en la familia. Divorcio. Madres solteras. ¿Alguna otra? Menciona cuál. En la vida y salud: embarazos no logrados, muerte prematura, cadáveres sin sepultar o desaparecidos, suicidio, enfermedades de muerte, llagas incurables en el cuerpo, ceguera, tumores, cáncer, problemas en la piel, homosexualismo, lesbianismo. ¿Alguna otra? Menciona cuál. La lista podría ampliarse con asuntos que tienen relación. Como podremos notar, muchas de estas cosas que aparecen como consecuencias de maldición, son situaciones muy comunes hoy día, aún entre personas que profesan ser cristianos, que, si en el pasado se abrieron puertas a la maldad, o incluso, si ya estando congregándose las abrieron, sus efectos nos alcanzarán, aunque asistamos a la congregación. También hay personas salvas que van al cielo, porque han entregado su vida a Jesús, pero no se han dado cuenta que viene cargando con los efectos del pecado que sus antepasados hicieron. Y debido a que lo ignoran, no han orado para quebrantar la influencia que el enemigo ha estado ejerciendo sobre ellos. ¿Qué podemos hacer? Debemos reconocer que los efectos de la maldición nos alcanzaron porque no estábamos bajo la cobertura de Dios, debido a que andábamos en nuestros propios caminos, o porque aún estando en el camino de Dios, dimos lugar al pecado abriendo puertas de maldad. Las maldiciones vienen por causa. Proverbios 26, 2, como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa en Cristo. Ahora que estamos en Cristo, debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, identificar la causa, para en el nombre de Jesús romper la maldición. Identificar la raíz o la causa de la maldición. Si identificas la causa por la que entró la maldición, es decir, la puerta que abriste tú o tus antepasados por donde la maldad entró, debes hacer una oración de renuncia y rompimiento espiritual. ¿Cómo entró la maldición y qué podemos hacer? Si la causa fue por una palabra de maldición lanzada por alguien, ora a Dios que cancele esas palabras y perdona a quien la emitió. Cobíjate bajo la cobertura del Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto nos habla de vivir en completa obediencia a Dios para tener los beneficios que a continuación se menciona. Beneficios de vivir en completa obediencia a Dios. Él
te librará del lazo del cazador. Pide a Dios sabiduría para no caer en las trampas del cazador, lee la palabra, aprende, crece en relación con Dios para que aprendas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Si alguien emite una palabra en contra tuya, y espíritus malos han salido a cazar tu alma, no podrán contigo si estás bajo cobertura de Dios. De la peste destructora las plagas tienen relación con enfermedades. Si alguien emite una palabra de maldición para que enfermedad te toque, ten presente que el Señor es tu guardador. No temerás el terror nocturno. David decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él guardará tu sueño, pero debes aprender a vivir confiado en el Señor. Si alguien arroja maldiciones para afectarte mientras duermes, no podrán contigo, porque Dios guarda tu sueño. Agrega el Salmo 91 que de día y de noche Él te guardará de todo mal. Ni saeta que vuele de día destruya. El secreto para salir librado de esto, consiste en estar bajo las alas de Dios Todopoderoso y no salirnos de ahí. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, nada podrá contigo, te determinas a estar bajo la sombra del Omnipotente. El secreto está en permanecer en el Señor, ahí la maldición no te puede tocar, ni una palabra lanzada en contra tuya prosperará. No te apartes del camino de Dios, ni des lugar al pecado, de esta manera ninguna maldición tendrá efecto en ti, ni en los tuyos. Si la causa fue porque abriste puertas al pecado en tu vida, renuncia al pecado. No des lugar a las obras de la carne que Gálatas 5 menciona y que vimos en el 3. No transgredas los principios que la palabra de Dios nos enseña. En el capítulo 5 vimos algunos de ellos. Pide perdón y mantente en un genuino arrepentimiento. La oración que aparece en la lección anterior es necesaria hacerla, pero antes debes seguir el consejo de la palabra de Dios que dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos es la clave. Además, debes deshacerte de todos los objetos que representen o tengan relación con el pecado, como literatura, videos, fotografías, imágenes, pulsera, pirámides, cuarzos, dijes y cosas afines, entregárselas a una autoridad de la iglesia para que las destruya. Si la causa es por maldiciones generacionales, 1. Pedir perdón por el pecado de tus padres o antepasados. Para eso debemos identificar con la ayuda del Espíritu Santo el pecado de nuestros antepasados. Muchas veces es notable y claro el pecado de ellos, como idolatría, adulterio, despojos, entre otros. Sin embargo, en ocasiones no es así. Y debemos buscar a través del Espíritu Santo, por medio del perdón a Dios por el pecado de ellos. Y romper con la maldición generacional que en este caso quiera perseguirnos, y si ya nos alcanzó y estamos viviendo alguna de las consecuencias, romper el eslabón que pudiera unir a nuestros hijos de ella, y pedir a Dios que nos libere de toda maldición. Daniel. Encontramos el ejemplo en la vida de un hombre llamado Daniel. Él, junto con su generación, pagó las consecuencias del pecado de sus padres al ser llevados prisioneros por una nación que los invadió. Deuteronomio 28 que una de las consecuencias de la desobediencia y que traería maldición al pueblo era precisamente esa, que serían llevados cautivos por naciones extranjeras. Daniel era príncipe cuando vivía en Israel, fue tratado como noble en el reino de Babilonia. Él era un hombre a quien Dios le había dado sabiduría y entendimiento en visiones y en sueños. No obstante, estaba pagando las consecuencias del pecado de sus antepasados y era parte de sus cautivos. Aunque aquí específicamente está orando por la restauración de la casa de Israel, del santuario desolado. 9:17. El principio que vemos es que Daniel tuvo la revelación y el entendimiento para darse cuenta de que Dios quería restaurar a su pueblo y levantarlo él como intercesor a favor de su nación, por lo que a pesar de ser hombre justo, tuvo que ser empático con su pueblo, y pedir perdón por ellos y sus gobernantes, príncipes y reyes y por sus antepasados, para recibir la respuesta a su oración. Y tener buena noticia de que el Mesías vendría a traer salvación. De la misma forma necesitamos orar para que Cristo rompa las cadenas que nos ha estado atrapando. En el capítulo 9 de Daniel encontramos que él leyó atentamente las escrituras del profeta Jeremías y tuvo la revelación de Dios para entender que debería orar pidiendo perdón por el pecado de sus antepasados y de su pueblo.
Aunque él era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, muy respetado en Babilonia, entendió que las consecuencias de lo que estaban viviendo era producto del pecado de sus padres, y tuvo el entendimiento de parte de Dios para darse cuenta que debía pedir por la restauración del santuario Jerusalén, el cual se encontraba asolado. De aquí podemos extraer algunos aspectos. 2. Buscar el rostro de Dios. En Daniel 9:3 dice que volvió su rostro a Dios en oración, ruego y ayuno. 3. Confesar nuestros pecados. Después de los versículos 4 y 5 del mismo capítulo hizo confesión de pecados, diciendo que había apartado de sus mandamientos. El versículo 8 menciona que sus reyes príncipes y sus padres habían pecado contra Dios. Pidió perdón por 3 cosas. 1. El pecado de los príncipes, nos habla del pecado de los gobernantes. Ellos han sido puestos como autoridad de una nación y cuando son gente impía, que no tiene temor a Dios, que realiza pactos con las tinieblas, esas situaciones traen consecuencias a la nación. 2. Debemos pedir perdón por el pecado de nuestros gobernantes. Algunos de los cuales han hecho pacto con las tinieblas o con gente impía, han dado lugar a la corrupción. Debemos pedir perdón por ellos, eso fue lo que el profeta Daniel hizo. 3. El pecado de los padres. Debemos pedir perdón por el pecado de nuestros antepasados, en cual en ocasiones es suficientemente evidente. Fue empático con sus antepasados. En el versículo 6 vemos que él, a pesar de ser un hombre recto delante de Dios, como parte del pueblo de Israel, fue empático con su nación diciendo, no hemos obedecido, se incluyó en haber pecado en contra de Dios, desobedeciendo a los profetas y a su palabra.